Le damos una fuerte ofrenda de palmas, mis amados hermanos, en nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares. En esta oportunidad vamos a continuar con los temas de doctrina. Amén. Recuérdense que tenemos pendiente este tema de acontecimientos futuros. Ya hablamos, mis amados hermanos, tocamos dos temas. Uno fue el milenio, el otro fue el arrebatamiento. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la segunda venida. Amén. Miren, les hago este énfasis de una vez de que el tema es doctrinal, amén, o sea, no es una enseñanza. ¿Por qué? Porque si fuera una enseñanza sacamos significados y muchas cosas más, ¿verdad? Como por cuanto es doctrina, lo único que se da en doctrina, y ustedes lo han visto, son bases bíblicas. ¿Para qué? Para que ustedes y yo tengamos la confianza y la convicción de que en aquello en lo que creemos está escrito. Amén. Entonces se los menciono, ¿verdad? Porque no va a haber mayor enseñanza, sino solamente las bases bíblicas que la Biblia menciona y algunos acontecimientos, mis amados hermanos, que están íntimamente ligados a la segunda venida del Señor y que ustedes y yo lo entendamos. Yo creo que a estas alturas, como dice el apóstol, ¿verdad?, del partido, ya entendemos, mis amados hermanos, que segunda venida y arrebatamiento es lo mismo. No es lo mismo, amén. El arrebatamiento, ustedes y yo sabemos que se va a dar antes de que empiece la tribulación y la gran tribulación, y la segunda venida se da al final de la gran tribulación. Y entre ese lapso de arrebatamiento, o mejor dicho, de inicio de la tribulación, del inicio de la tribulación al final de la tribulación, ¿cuántos años hay? 7 años, amén, 7 años. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, que la segunda, miren, ¿por qué es que hay mucha confusión? Porque la palabra parousia, que se utiliza para hacer referencia a la venida del Señor, pero en arrebatamiento, también uno de los significados que tiene es segunda venida. Entonces por eso es que hay mucha confusión. Pero la palabra parousia nos habla del arrebatamiento y la palabra epifanía nos habla de la segunda venida. Entonces son palabras totalmente diferentes. Amén. Entonces está claro, ¿verdad? El arrebatamiento se da antes de la tribulación. O sea, el Señor arrebata a su iglesia y empieza el periodo tribulacionario, que son 7 años. Ya para concluir los 7 años, mis amados hermanos, del periodo tribulacionario, que es la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio cada uno. Entonces viene el Señor y prácticamente esa imagen es una imagen, ¿verdad? Porque la verdad no lo tenemos, mis amados hermanos, al 100% en nuestra mente cómo pueda ser, pero la Biblia sí muestra. Por eso alguien hizo esa imagen que más o menos así como se ve, así va a ser. El Señor volverá en caballo blanco, pero es la segunda venida. Y ya en la segunda venida la iglesia pues ya ha sido arrebatada, ¿verdad? Amén. ¿Y a qué viene en su segunda venida? Es parte de lo que vamos a ver en este tema, pero repito, no es un tema, mis amados hermanos, de enseñanza en el cual vamos a ver esto, por ejemplo, el Armagedón y muchas cosas más, sino solo a poner las bases, a sentar la base doctrinal de que hay muchos. Yo solamente traigo acá 11 citas en relación a la segunda venida, mas sin embargo no son las únicas. Entonces les menciono la cantidad de citas que traigo porque son 11 acontecimientos que están relacionados a la segunda venida, mas sin embargo no están todos. Amén. Pero no es necesario que ustedes y yo sepamos y tengamos las bases bíblicas, mis amados hermanos, en relación a la segunda venida. Miren, vamos a ponerle pausa porque ya me di a entender. Ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos de que hay un advenimiento, lo sabemos, pero de que lo sepamos, a que lo estemos esperando, a que estemos esperando la segunda venida, entendemos de que todos aquellos que estén esperando la segunda venida, ¿qué pasó con el arrebatamiento? Se quedaron, muy bien, se quedaron. Y ustedes y yo no hemos sido creados ni hechos para quedarnos al periodo tribulacionario de esos 7 años. Por eso precisamente vino Jesús, por eso le abrimos nuestro corazón para que nos salvara.
No solamente de eso, pero es una de las cosas de las que Él vino a salvarnos, de la tribulación. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro y orar, mis amados hermanos, para que pues Dios alumbre también a ellos, porque siguen siendo hermanos. Amén. Solo que, ya lo hablamos, ¿verdad?, con un poquito menos de conocimiento, y al final ustedes y yo, si alguien nos dice eso del advenimiento, podemos creer, sí, tiene razón, es el advenimiento, pero ya les expliqué igual la diferencia, ¿verdad? De que el advenimiento está íntimamente ligado, y lo vamos a ver, con la segunda venida. Y la segunda venida, mis amados hermanos, ustedes y yo no la podemos esperar. ¿Por qué? Porque si estamos esperando la segunda venida, es como que Cristo viniera como ladrón en la noche. Y ustedes y yo no podemos esperar al Señor como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque aquí llega un ladrón en la noche a robar, y Cristo no viene a robar, mis amados hermanos. La Biblia claramente dice que el que viene a robar, ¿quién es? Satanás. Entonces, por eso la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que orar y velar para que su venida no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque el ladrón llega a robar y Cristo no viene a robar. Entonces, no esperemos la venida del Señor, gracias, como ladrón en la noche. Antes bien, velemos y oremos. ¿Para qué? Cuando sea el arrebatamiento, nos vayamos, y cuando el ladrón llegue, ya y que se lleve todo lo que quiera. Ya no hay nada que ustedes y yo podamos defender, porque ya no estamos. Amén. Pero avancemos. La venida de Cristo para reinar. Básicamente, para eso es la segunda venida. Básicamente. Amén. Pero vamos a ver algunos puntos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Esta cita es parte de la introducción. Amén. Por eso les digo, básicamente la segunda venida es la venida de Cristo para reinar. Amén. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué entienden ustedes por estopa? ¿Han visto ustedes el wipe? Así, pastor, me recuerdo cuando entraba. Va, pues eso es una estopa, mis amados hermanos. Vamos a decirlo así: un pedazo de wipe, por ponerles un ejemplo, ¿verdad?, al que se le echa fuego. O sea, no es lo mismo que el wipe no tenga tiner a que tenga tiner, ¿sí? Eso se va, eso es una estopa. Aquel día dice que vendrá, los abrazará. No abrazará de qué tal, cómo estás, ¿verdad?, sino de abrazará de brasas, ¿sí? Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, escuchen esto, ni raíz ni rama. Esto es para nosotros. Esa cita es la segunda venida, pero escuchen esto: mas para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, es el arrebatamiento, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿En dónde vamos a salir y a dónde vamos a saltar? Dice, ya hemos sido arrebatados, amén, allá en el reino, amén. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a avanzar, porque esto solo les repito, es la base. Ya vamos a llegar a mencionar los 11 puntos que traigo acá. Tenemos tiempo suficiente, por eso les aclaré, ¿verdad?, de que no es una enseñanza, porque si fuera enseñanza, en un punto me quedo. Hacia el final del periodo de la tribulación, el Señor Jesucristo vendrá. Vendrá de nuevo a la tierra con gran poder y gloria, destruirá a sus enemigos, incluyendo el anticristo, y juzgará a aquellas naciones que persiguieron a los judíos fieles. Satanás será encadenado en el abismo por 1000 años. Y esto es a lo que ustedes y yo le llamamos el milenio. Aquí empezamos entonces a colocar bases bíblicas, mis amados hermanos, de la segunda venida. Ya lo mencionamos. Básicamente, ¿para qué es la segunda venida de nuestro Señor? Para reinar. Amén. Aquí está resumido todo. El Señor viene, mis amados hermanos, encierra a Satanás por 1000 años y empieza prácticamente, porque recuérdense que mientras que acá en la tierra es tribulación, 7 años, en el reino de los cielos, ¿qué hay? Bodas, son las bodas del Cordero. Entonces ya cuando Él venga, viene a instalar su reino acá en la tierra por 1000 años. Pero el diablo, ¿en dónde está?
Está encerrado. Amén. Básicamente para eso es la segunda venida. Pero tenemos que ver algunas cosas que están vinculadas a la segunda venida. Número 1. La revelación a los profetas del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Amós, ¿es Antiguo o es Nuevo Testamento? Antiguo, ¿verdad? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto no significa, mis amados hermanos, de que el Señor tiene que pedirle permiso a los profetas para hacer lo que él tiene que hacer, sino esto lo que significa es de que antes de que el Señor haga algo, de alguna forma, mis amados hermanos, él siempre manda señales. Amén. Y díganme ustedes, ¿hace cuánto? Tal vez alguien se acuerda, tal vez no, pero más o menos ¿hace cuánto ustedes empezaron a escuchar de boca de alguien que dijo, Cristo viene pronto? No creo yo apenas ayer lo escuché, pastor. ¿Verdad que tenemos años escuchándolo? ¿Y de dónde ha venido ese mensaje? De que el Señor, antes de hacer algo, mis amados hermanos, siempre envía el mensaje de revelación. ¿A quiénes? A sus siervos. Amén. En este caso dice claramente los profetas. Más sin embargo, sabemos de que Dios no le habla, mis amados hermanos, solo a los profetas. Dios dejó 5 ministerios y los profetas son importantes, ¿verdad? Pero de alguna forma lo que yo voy con esto es de que ese mensaje a los profetas es un mensaje para que se nos dé a nosotros, el pueblo del Señor, para que ustedes y yo no estemos en ignorancia de que el Señor no vendrá, porque todos ustedes y yo de alguna u otra forma sabemos de que Él volverá. Amén. Pero ese Él volverá es en el arrebatamiento para nosotros, espero lo estemos esperando, pero para otros es la segunda venida. Amén. Bueno, ese es el primer punto. O sea, no puede pasar, mis amados hermanos, absolutamente nada en este punto, la segunda venida, sin que antes haya sido anunciado. Ciertamente, bien, ustedes y yo sabemos que cuando habla del arrebatamiento, dice que la hora y el día nadie lo sabe. Amén. Y en esa cita dice, ni aún el Hijo. Pero cuando esa cita se está dando, mis amados hermanos, el Hijo estaba aquí en la tierra. Amén. Entonces, recuérdense que el Hijo, pues es Dios, ¿verdad? Él ya está ya de regreso. ¿Y será que Él no lo sabe? Claro que sí lo sabe. Pero la palabra claramente nos dice que ustedes y yo tenemos que prepararnos. Aunque exactamente con el reloj no sabemos a qué horas va a venir ni qué día, pero espiritualmente hablando, mis amados hermanos, ¿acaso no, todo lo que estamos viendo en el mundo, mis amados hermanos, no nos da las señales de que Él en cualquier momento viene? Amén. Entonces, viendo esto, yo creo que ahí digo esto con todo respeto, que el que se quede, simple y sencillamente fue porque no se preparó. Porque el mensaje de que Cristo pronto viene no es algo nuevo que, ay pastor, yo por primera vez lo estoy escuchando ahorita. No, ya lo sabemos. Amén. Bueno, número 2. ¿Cuál es la segunda señal o característica de su venida? Que cuando Cristo regrese, amén, Él regresará en la segunda venida, ¿verdad? Regresará a la tierra. Amén. Por eso es segunda venida. Por eso es que el arrebatamiento no se le puede llamar segunda venida, porque acaso ya hubo un arrebatamiento y decimos ese es el segundo. No, el arrebatamiento, la Biblia claramente lo dice que será en los aires, pero no será ahí arribita en la terraza de mi casa. No va a ser, eso va a ser fuera, mis amados hermanos, del planeta Tierra. Ustedes y yo vamos a ser arrebatados, amén. Y va a ser un acontecimiento que claramente lo muestra la Biblia, el arrebatamiento, que no lo van a ver todos. Porque se imaginan ustedes que Él venga en los aires y que miremos que está ahí. ¿Quiénes lo van a ver? Todos. Y ese no es el arrebatamiento, esa es, ahí lo traigo también, esa es la segunda venida, en donde todo ojo lo verá. ¿Y por qué todo ojo lo verá? Porque Él vendrá a la tierra. Pero en el arrebatamiento, Él no viene a la tierra. La Biblia claramente dice que es en los aires, pero no en esos aires que ustedes y yo, es fuera
de este mundo. ¿Han visto ustedes la galaxia, por ejemplo, aunque sean fotos? Bueno, pues por ahí va a ser, ¿no? Ahí tal vez cerquita de Plutón. No lo sé, pero no va a ser aquí, en esta tierra. Pero la segunda venida sí va a ser a esta tierra. A tal punto que ahí está la base bíblica, Zacarías, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice que cuando Él venga, lo que está ahí en amarillo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces, ¿a dónde va a venir Él? Al monte de los olivos. Amén. Aquí en la tierra volverá. Amén. Pero yo tengo una duda, mis amados hermanos, no sé si ustedes me la pueden responder. Vean pues, analicen lo que les voy a decir ahorita y luego les hago la pregunta. Cuando el Señor Jesús murió, ustedes y yo sabemos que Él tenía un cuerpo, ¿sí o no? Por eso murió, ¿verdad? Pero luego Él resucitó, ¿sí? Eso está claro, ¿verdad? Pero vemos ustedes y yo a los discípulos que no lo conocían, o sí lo conocían, ya resucitado. ¿Lo conocieron o no lo conocieron? Sí lo conocieron. Porque Él mismo le dice a Tomás, ¿verdad? A Tommy, mete tu dedo. Un espíritu le dice, no tiene dinero ni nada que dar. No tiene cuerpo. ¿Sí? Como ves que tengo yo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo conocieron? Cuando se transfigura, ¿quiénes aparecieron ahí en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Los apóstoles que estaban ahí en ese monte conocieron a Moisés y a Elías. Antes pues de ese acontecimiento. ¿Y por qué dicen, ahí está Moisés y Elías? ¿Por qué el apóstol Pedro dice, vamos a hacer una enramada para cada uno de ustedes? Entonces, ok, todavía no me han respondido, pero sigan pensando. El Señor Jesús se fue. Ok, Él murió, le mataron su cuerpo, pero resucitó y estuvo 40 días en la tierra con un cuerpo resucitado y se fue. Pero cuando regrese, aproximadamente 2000 y resto de años después, ¿cómo lo vamos a conocer ustedes y yo si nunca lo vimos? La Biblia dice, y me estoy adelantando, que aun los que lo traspasaron lo verán y habrá sufrimiento por eso. ¿Por qué lo vamos a...? Bueno, nosotros no, porque no lo hemos visto, pero sí lo vamos a conocer. Pero mi pregunta, ¿y cómo lo van a reconocer ellos? Ayúdenme pues con esto, aunque sea. ¿Cómo se imaginan ustedes? Es una imaginación, no es doctrina, es una imaginación. ¿Cómo se imaginan a Jesús? ¿Cómo? Barbudo, va que Saúl. ¿Qué más? Pelo largo, dice. Sí, y esas bases bíblicas, lo que ustedes dicen, no tiene base bíblica, porque la Biblia muestra que Jesús era nazareo también, y había un voto que los nazareos hacían, que no se podían cortar el cabello ni la barba, no podían. Entonces los judíos por naturaleza son pelones y barbudos. Miren pues a lo que voy, es que no sé si ya me voy a entender. Pero si los que lo traspasaron lo van a reconocer, probablemente la imagen que él traiga sea la misma. La única diferencia es que su cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. No va a ser un cuerpo humano como el nuestro, un cuerpo glorificado, pero la imagen es la misma.
Y aquí viene esta pregunta, respóndanme esto. ¿Y si nosotros morimos? La Biblia dice que vamos a resucitar si nos toca morir. ¿Con qué imagen iremos a resucitar? ¿Será que con la misma? ¿O será que igual a él? Todos barbudos y peludos. Es una incógnita muy atrevida, mis amados hermanos. Pero quizá con la misma. Ay, la parte yo quería ser un poquito más delgado. Probablemente ahí ya no estén con sobrepeso. Bueno, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque si él regresara con otro cuerpo, o sea, una imagen diferente, probablemente nadie lo reconoce. O por el puro espíritu lo vamos a reconocer. Y por el espíritu a espíritu. Además la Biblia habla, mis amados hermanos, que así como un día le habla a la noche y la noche le habla al otro día y así sucesivamente, así también lo profundo de un abismo llama a otro abismo. Entonces se entiende que lo profundo de nuestro ser le va a dar testimonio en lo profundo de él y viceversa. Entonces de alguna forma lo vamos a reconocer. Pero lo que quiero que quede claro acá es que cuando él venga a la tierra, esa es la segunda venida, porque el arrebatamiento es fuera de esta tierra. Amén. Bueno, y ahí está la base. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Entonces esta cita es muy interesante, nos va a servir para el otro punto también, porque aquí nos demuestra que él viene a poner sus pies aquí a la tierra. Pero hay otro punto que está relacionado con esta cita, de que ¿a qué viene? Pues a esto viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Amén. ¿Y quién es Jerusalén? Es Israel. Amén. Eso tiene que pasar. Pero eso va a pasar en el periodo de la gran tribulación. Él volverá ¿a qué? A rescatar a su pueblo. Ya cuando Israel esté sitiado, mis amados hermanos. Y miren, oremos mucho, mis amados hermanos, oremos mucho. Porque lo que es China, Rusia, Irak, Turquía, ya son países muy poderosos, pero son comunistas. Como por ejemplo lo que pasaba en Venezuela. Ahorita llegó un presidente igual a Colombia. Y los ticos tienen miedo de que uno igual les quede en Costa Rica. Y los chapines contentos son porque ganaron anoche. Y al mundial, y todos ahí, y al mundial, hermano. Entonces, oremos mucho, ¿por qué? Porque este tipo de gobiernos se están instalando, mis amados hermanos, en todos los lugares. Miren, literalmente les pregunto, literalmente, esto nos lo enseñaron cuando estudiábamos, hermano. Ay, pastor, ¿y usted qué cree que yo me acuerdo lo que aprendí hace años? Bueno, yo tengo la esperanza. Pero literalmente nos enseñaron que el color rojo, ¿qué representa? Peligro. El color rojo nos enseñaron que si vemos por ahí, mis amados hermanos, una culebra que tiene color rojo, no sé si los enseñaron, pero a mí sí, en la Aurora lo aprendí. Normalmente eso significa que ese animal es venenoso. Pastor, y cuando yo me levanto con los ojos rojos, es peligroso también. Entonces, no es que esto así sea, amén, de que así como yo lo digo, así es. Voy a poner pausa otra vez. Pero ahorita, es que en Chile ahorita, mis amados hermanos, mira, es que esto, ay, Dios mío, acaban de aprobar una ley. Escuchen, miren cómo le entran a uno. Todo me queda grabado, mío, aunque me elimine YouTube. En donde esta ley la acaban de levantar para, miren, escuchen esto, para defender nuestro sistema neurológico, para defender nuestra mente. Bueno, de ellos va, pero al final eso se va a regar. ¿Por qué están levantando ellos esta ley? Y ya la ley ya está aprobada.
Porque temen que con el avance de la tecnología, y escúchenme esto que es tremendo, por medio de la tecnología, al ser humano le metan pensamientos que no son de él, pero le van a hacer creer que él lo está pensando. Y en Chile acaban de aprobar esa ley en contra de eso, para que cuando alguien quiera venir y manipularle sus pensamientos, no está aprobado. Podemos pensar, a la qué buena ley. No, si ¿por qué creen que lo están haciendo? Porque en más de algún momento, y espero que no me lo borren, lo van a aprobar. Y eso es lo que están ya haciendo ahí nomasito, en Chile, hermano. Es parte de América. Y que Dios nos libre, imagínense esto, me imagino que lo va a mencionar, de que esta tecnología se propague a toda América, o sea, no está en Europa ni en Asia, está aquí en América. Y que por medio de la manipulación de nuestros pensamientos, bueno, nosotros no, pero lo voy a decir así, que por medio de la manipulación de los pensamientos, por medio de la tecnología, al ser humano, le enseñen a que el anticristo es Cristo y que lo acepte. Por eso lo que a ustedes y a mí nos toca es entender de que cuando sea el arrebatamiento, nos tenemos que ir arrebatados. Nos tenemos que ir arrebatados, mis amados. No hay otra opción para nosotros. Y la única forma de irse arrebatado es buscar la paz y buscar la santidad, sin la cual nadie lo verá en el arrebatamiento. Pero cuando sea la segunda venida, ahí todos se van, así lo dice la Biblia, todos se van a lamentar. ¿Por qué? Porque lo tuvieron ahí enfrente, hermano, pero no lo aprovecharon. Bueno, ya me dije que no era enseñanza, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo? Yo llevo 26, pero como ya lo detuve 2 veces, entonces llevo 26. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces en la segunda venida Cristo viene ¿a dónde? A la tierra. O sea, literalmente va a volver a poner sus pies aquí en la tierra. Amén. Número 3, Cristo regresa con los santos. ¿Y quiénes serán los santos? No sé si se atreven a decir nosotros, la iglesia que se fue arrebatada. Amén. ¿Y a qué regresa? ¿Para qué no me deja allá en el cielo? Porque viene a esto, pone orden en esa batalla. Amén. Encierra al diablo, que Jehová lo reprenda. Amén. E inicia el milenio. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no me dejó en el cielo si Él está aquí? Pues la esposa, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde está el esposo? Amén. 3. Cristo regresa con los santos. Según Isaías 40:10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con Él. ¿Quién es su recompensa? ¿Quién es la recompensa del novio en la boda? Los suegros dicen. La recompensa del novio en la boda es la novia, hermano. Amén. Entonces, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Pero vean esta, Judas capítulo 1 versículo 14. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos millares? Nosotros. Pero para regresar con Él, tenemos que irnos en el arrebatamiento. Porque ¿cómo voy a regresar si no me fui? Estás que te vas y no te has ido, dijo la canción. Entonces, amén. Si voy a regresar, eso significa que ya me fui. Amén. Bueno, sigamos. Número 4. Recuérdense que les dije que traigo 11, ¿verdad? Bueno, vamos a poner por el tiempo aquí porque no lo puse.
En el fin de la tribulación. ¿En qué momento entonces Él regresará? ¿En la segunda venida? Miren, más que en el fin de la tribulación, regresará a ponerle fin a la tribulación. ¿Por qué? Porque como lo leíamos acá, en Zacarías 14:2, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Entonces, en ese momento, cuando los israelitas estén ya prácticamente sitiados con su ciudad tomada, Él regresa. ¿A qué regresa? A defender a su pueblo, Israel. Amén. Entonces, en ese momento, Él vence a todos los que están en contra de Israel. Amén. Eso es lo que se le llama el Armagedón, esa batalla. Ahí se encierra al diablo por 1000 años. Y repito, inicia el periodo de 1000 años de el milenio. ¿Por qué se llama milenio, pastor? Porque son 1000 años. Entonces, Él regresa a ponerle prácticamente fin a la tribulación. ¿Cómo? Defendiendo a su pueblo e instala el milenio. Y entonces será revelado, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué venida? No viene en el arrebatamiento por el anticristo, porque el anticristo es inicuo. Amén. No viene en la segunda venida. Y cuando Él venga, lo destruye. Solo con el resplandor de su venida. No sé por qué tanto mate el anticristo si solo el resplandor lo va a matar. ¿Para qué tanto brinco de un apóstol si el terreno está plano? Apocalipsis 19:11 dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Vean, caballo blanco, pero juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido en un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿qué dice que vio? Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y venía, claramente lo dice ahí, a hacer la guerra. Amén. Entonces, en este punto viene a ponerle fin a la tribulación del pueblo de Israel y de todos aquellos que se quedaron. Número 5, Israel salvado de la destrucción. Aquí podemos ver Salmos 14:7, Isaías 45:17 y esta cita que vimos acá de Zacarías 14:2. Las tres citas caben en ese: Zacarías 14:2, Salmo 14:7, Isaías 45:17. ¿Qué dice Salmo? Zacarías ya lo leímos, ¿verdad? Oh, dice: si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Pregunto, ¿quién es Jacob y quién es Israel? La respuesta es bien sencilla, ¿no? Vean el punto, pues. El punto dice: Israel salvado de la destrucción. Pero, ¿quién es Jacob ahorita? ¿Y quién es Israel ahorita? Israel es el pueblo de Israel literal, y Jacob me imagino que son los pueblos árabes. ¿Ah? Ahorita nosotros, que ya se nos cambió el nombre, ¿verdad? La naturaleza de pecado, éramos ese Jacob, pero ya tuvimos nuestro encuentro con el Señor y nosotros somos el Israel espiritual. Y ellos, como no han querido todavía cambiar, siguen siendo Jacob. Pero acuérdense que Jacob e Israel es la misma persona. Amén. Solo que unos en este caso somos espirituales y los otros son literales. Entonces acá miren lo que dicen: oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo. ¿Quién es su pueblo cautivo? ¿Nosotros? Veo que tienen dudas, hermano. Nosotros no somos cautivos. Amén. El cautivo es Israel. Acabamos de leer Zacarías que lo van a sitiar. Amén. Se regocijará Jacob, o sea, el Israel literal, los judíos, y se alegrará Israel, nosotros, los cristianos. ¿O acaso no nos vamos a gozar de ver que el Señor ha salvado a su pueblo?
Nosotros tenemos que gozar, si no prácticamente vendríamos a ser como el hermano mayor del hijo pródigo, que bien bravo porque el padre aceptó al otro. Imagínense nosotros ya arrebatados y bravos porque Jesús está dando la vida también por su pueblo. Yo creo que nos saca también, hermano. Isaías 45:17, Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Amén. Pero para que esto acontezca, la Biblia habla de la famosa angustia de Jacob. Tienen que pasar por esa tribulación. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, pero no lo recibieron. Si Jesús, por nacionalidad, digámoslo así, su pasaporte dice judío, tenía pasaporte, papá. Su DPI, lo que sea, es judío, no es guatemalteco. Amén. Número 6, la segunda venida. Miren, en la segunda venida, Jesucristo será revelado a Israel. O sea, ¿cómo así que revelado? Hasta ahí lo van a reconocer, hermano. Ellos hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Miren, hace algún tiempo yo les dije, escuché a un rabino israelita, judío de pura cepa, creo que solo Pablo le faltaba llamar judío, maestro de maestros y todo, circuncidado al 8º día, todo lo que Pablo era. Y la cosa que dijo, ¿por qué, dicen ellos, no creemos que Jesús, el Jesús de la Biblia, sea el Mesías? Yo te lo voy a demostrar con una cosa. Dime, le dice al que lo está entrevistando, cualquier cosa que tú quieras que yo te haga, y te la voy a hacerle. ¿Seguro? Le dice, sí, cualquiera. Bueno, le dice, entonces, como usted dice que cualquier cosa, hágame un edificio, le dice. ¿Y saben qué le responde el rabino? Está bien, cuando regrese te lo haré, le. Y él se queda así, ¿cómo así? Eso fue lo que dijo Jesús. Por eso no creemos que él sea el Mesías, porque él dijo que iba a hacer esto y lo otro, y acaso hizo algo. Lo que dijo, eso es lo que dicen ellos, no lo estoy diciendo yo ahora, le estoy poniendo el ejemplo. Lo que él dijo es que cuando regrese lo haré. Nunca lo hizo, por eso no es él el Mesías. Y miren, y son judíos israelitas, y barba larga y todo blanca, su kipa y todo, hermano, que uno los mira y hasta gana, como dijo Leila, hoy hasta ganas dan de sentir la unción. Pero mis amados hermanos, pero no creen que él sea el Mesías. Entonces, como no creen, nosotros creímos sin ver. Entonces cuando él venga en su segunda venida, ahí va a estar el viejito barbudo, de veras que se le era. Sí, porque así digo, no creen, por eso no creen, porque no hizo nada cuando vino. ¿Y cómo no, hermanos? Y un montón de milagros que hizo. Lo que pasa es que están vedados. ¿Para qué? Nosotros aprovecháramos esa oportunidad. Pero cuando les quiten el velo, lastimosamente para ellos, en su segunda venida, ahí dice, he aquí que viene, Apocalipsis 1:7, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué van a hacer lamentación por él? La respuesta es bien sencilla. Dice todos los linajes de la tierra. ¿Quiénes son todos ellos? Los que lo rechazaron. Se van a dar cuenta de veras que Jesús, el Jesús de la Biblia, de los cristianos, era el Mesías. Y nosotros lo tuvimos aquí y lo matamos. Se van a lamentar. Porque todas las promesas, ellos las creen. El único problema de ellos, mis amados hermanos, es que la Biblia muestra que todo aquel que no recibe a Cristo como el Hijo de Dios, ese espíritu no es de Dios y es del anticristo. Ese es su único gran y pequeño problema, que nunca reconocieron a Cristo como Dios o como el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. No lo reconocieron. Acuérdense cuando él dice, dicen que tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Blasfemia, blasfemia. Y por eso lo mataron. Bueno, pero en su segunda venida lo van a reconocer. Número 7. Él regresa con los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pueden ser dos grupos, mis amados hermanos. Los que murieron, amén, siendo creyentes, pero de verdad.
Amén. O los que estemos vivos. Pero recuérdense que esta es la segunda venida. Amén. Aquí ya los que estuvimos vivos, cuando Él vino en el arrebatamiento, fuimos arrebatados. Amén. Entonces los muertos en Cristo son todos aquellos que literalmente pudieron morir y probablemente el día de hoy ya estén en un cementerio, o que antes de que venga el arrebatamiento nos toquen ir a parar a un cementerio, o aquellos que estemos vivos pero muertos al mundo, haciendo su voluntad. Vamos a ser arrebatados. Entonces un muerto en Cristo es ese que murió al mundo pero vivió para Cristo. Amén. Entonces no sé de cuál de los dos les gustaría hacer, porque al final de todos modos vamos a regresar. La única diferencia es que unos, como decía el apóstol Pablo, seremos arrebatados, y otros vamos a resucitar de entre los muertos. Pero de todas formas nos vamos a ir. Y aquí dice claramente, los muertos en Cristo se levantarán primero. Aunque la cita aquí está hablando del arrebatamiento, pero el punto es que regresan con Él. ¿Y quiénes son los muertos en Cristo? Los que se murieron, amén, o los que estuvieron vivos. ¿Me voy a entender con ese punto? Vean lo que dice Judas 1:14. Es la misma cita que leímos. Y el Señor vino con sus millares de santos. Número 8. Los creyentes son el ejército del cielo. Y los ejércitos que están, Apocalipsis 19:14, en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Amén. Entonces acá hay algo que tenemos que dejar claro. De que una cosa, mis amados hermanos, son los creyentes, pero otra cosa es la iglesia. Amén. Otra cosa es la novia. ¿Se imaginan ustedes quién, mis amados hermanos, que va al campo de la batalla, se lleva a su esposa y a sus hijos? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿lo irá a hacer él? No, la novia está esperando, mis amados hermanos, que él conquiste todo para venirse para el milenio. Amén. Pero estos son, ¿quiénes son estos santos? Y los ejércitos están en los cielos vestidos de lino fino. Recuérdense que la Biblia habla, mis amados hermanos, que en ese periodo de tribulación van a haber muchos que van a llegar al reino. ¿Pero por qué? Porque lavaron sus vestiduras con su sangre, los mataron acá. ¿Y a dónde se van? Pues se van para el cielo, ¿verdad? Amén. Y ellos volverán, pero no volverán como novia. Volverán como soldados, como formando parte del ejército. Y recuérdense que lo hemos dicho que nosotros, los ministros, no somos novia. Entonces, ¿quiénes van a venir ahí? Nosotros. Yo me imagino mi caballo blanco. Probablemente ahí sea un poquito más alto, entonces ahí sí. Quepo bien el caballo. 9. Todo ojo lo verá. Amén. Segunda venida, todo ojo lo verá. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Hasta los que lo traspasaron. ¿Y quiénes lo traspasaron? O sea, literalmente, aunque fue uno, el que la Biblia muestra que lo traspasó, pero espiritualmente pudimos haber sido nosotros y el mismo pueblo de Israel. Porque la Biblia claramente dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Amén. Y esa palabra, los suyos, no somos nosotros. Son los judíos, los israelitas. Amén. Este es el que estamos, ¿verdad? Número 10, ya solo 2 me quedan. Las nubes serán el estrado de sus pies. Quiero que me busquen, por favor, Nahum. Y hay Nahum en la Biblia, pues, pastor. Hay Nahum. Jehová es Dios celoso. Escuchen esto, y vengador. Jehová es vengador, es el séptimo pastor, y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, ahí esa es otra, mis amados hermanos, de sus figuras. Por eso, miren, hermano, que el Señor nos ayude. Pero ustedes no crean de que, por ejemplo,
¿Se acuerdan ustedes de una caricatura que se llamaba Goku? ¿En qué andaba Goku? En una nube. ¿De dónde sacaron eso? Entonces es cristiano Goku, pastor. Con una nube. Eso es pura imitación, mis amados hermanos, de lo que está escrito. Y termino, número 11. Aparecerá antes de iniciar el milenio. Y yo creo que esto ya lo entendimos, es lógico, ¿verdad? No puede aparecer después del milenio, porque Él aparece, termina el periodo tribulacionario. ¿Cómo lo termina? Venciendo a todos los que tenían sitiado y tomado a Israel. Los vence, encierra al diablo 1000 años y empieza el milenio. Entonces es lógico, ¿verdad? De que tiene que aparecer antes de que el milenio inicie. ¿Por qué? Porque Él mismo lo va a iniciar. ¿En dónde será ese milenio, mis amados hermanos? ¿En dónde vamos a vivir ustedes y yo esos 1000 años? Aquí en la tierra. Esto es una pensada, no crean que es doctrina. La doctrina ya terminó, ahí está. Pero ¿en dónde iremos a vivir, hermano? ¿Y no será que el Señor nos va a decir, bueno, ya que están acá, vayan a buscar su casa? Pastor, si yo quiero estar aquí contigo, solo hacen así y aparecen aquí. Te transportamos. No, ¿dónde iremos a vivir? Porque en ese momento la tierra no ha sido destruida. La tierra va a ser destruida después. Cuando venga la guerra de las galaxias. Sí, es que eso es cierto. Hay una batalla cósmica. Amén. En donde la Biblia dice que el diablo es liberado. Sale y va por todo el mundo. Y esa palabra mundo no es tierra, es cosmos. Sepano, ahí sí va a aparecer Thor, Loki. Al final nunca se murió Loki. Y ahí va a aparecer otra vez de plata. Y reúne todas las creaciones para hacer guerra contra él. Y ahí ya viene el Señor. Y ahí voy a estar yo, madre, seguro que voy a estar yo peleando. Hasta hoy no le puede pedir un autógrafo. No. Bueno, y viene el juicio del trono blanco y la instalación del reino eterno. Y ahí sí vivieron felices para siempre. Todo eso falta. Pero la tierra todavía no va a ser destruida. Mi pregunta, ¿y en dónde iremos a vivir? No, pastor, yo no estoy comprando nada porque ya Cristo pronto viene. Y si cuando te vas a levantar y regresas no tienes casa, alquilar otra vez. Mejor no se los hubieran llevado. No, reprendemos en el nombre de Dios. Tengo que terminar. Amén. Entonces aparecerá antes de iniciar el milenio. Y esos 1000 años, mis amados hermanos, los vamos a vivir aquí en la tierra. Y no hay carretera al Salvador, patrón. Entonces compre. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, es el arrebatamiento. La muerte segunda, es el Seol, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. A eso viene el Señor en su segunda venida, a instalar su reino. Pastor, ¿y no necesitará albañiles? Probablemente sí, mis amados hermanos. Amén. Es que miren, yo creo, porque por eso les dije del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ese cuerpo de Jesús, mis amados hermanos, la Biblia muestra que comía, pero traspasaba paredes. ¿Cómo se les apareció adentro de donde estaban los apóstoles y nadie le abrió la puerta? La Biblia dice que lo intentaron agarrar, prender, pero se les fue de las manos. Entonces ese no era cualquier cuerpo, tenía un cuerpo que se podía palpar y seguía comiendo pescado. Sí, la Biblia muestra que comía pescado. Amén. Pero repito, pero no tenía necesidad de llaves. Entonces por eso les digo esto, de que muy probablemente en la resurrección y en el milenio tengamos un cuerpo similar a este. Amén.
Y además acuérdense que la Biblia habla que en el reino eterno también habrá ahí un árbol, que será el árbol de la vida y va a servir para comer. Entonces la comida no creen que se va a acabar, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a seguir comiendo. Amén. Entonces eso ya solo el Señor lo sabrá o nos tendrá que revelar cómo. Pero a lo que voy es esto, de que vamos a tener un cuerpo similar. Más delgado, lógicamente, porque ya no va a estar burger ni nada de eso. Pero, por eso consagrémonos. Porque la Biblia muestra, miren qué tremendo esto, hermano. ¿No les gustaría a ustedes vivir esos 1000 años? Ay, pasita, tengo 40, no aguanto. Cuerpo renovado. Amén. Ya no va a hablar, ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber nada de eso. Amén. Pero ¿no les gustaría vivir esos 1000 años? Pero la Biblia muestra que algunos van a resucitar después de los 1000 años. ¿Quiénes son esos? Los que se murieron sin Cristo. Y la Biblia claramente dice que Dios no es malo. Bueno, la Biblia dice que Dios es bueno. Pero lo que dice Dios es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos arrepintamos. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar después del milenio? Ahí en Apocalipsis 20 pueden ustedes leerlo. Todos aquellos, mis amados hermanos, que el mar entregará a sus muertos, saldrán de los sepulcros, dicen, pero saldrán solo para ser condenados. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor. Entonces en este momento, mi amado hermano, démosle gracias y gloria al Señor que aún estamos vivos, amén, y que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, pero no me refiero a lo que tú y yo hagamos acá, cualquier cosa que tú y yo hagamos, no, sino de hacer las cosas bien, pero para agradarlo a Él. Y por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que hay muchas cosas que ustedes y yo no podemos pedir. No sabemos cómo pedir. Entonces el Espíritu Santo es necesario que Él pida por nosotros. Y no pide, si quieres darme esto, dámelo. No, Él dice que gime, mis amados hermanos. Imagínense Él gimiendo por nosotros y nosotros que somos los necesitados. No tengo ganas. Entonces, que Dios nos libre, pero corremos el riesgo de resucitar después de los 1000 años. Y el que resucite después de los 1000 años, repito, no solamente se quedó, no fue arrebatado. Amén. Probablemente ni la tribulación pase. Pero la Biblia dice ahí en Apocalipsis 20, pueden buscar ustedes la cita, que van a salir solamente para ser condenados. Solo para eso van a resucitar. Antes mejor me había dejado muerto. No, ¿por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Lógicamente el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero los muertos van a tener que resucitar solo para ser condenados. ¿Nos gustaría? No, a mí me gustaría el milenio, hermano. No sé si habrá fútbol, pastor. No, porque acuérdense que el fútbol, mis amados hermanos, la Biblia muestra que viene de Egipto. ¿Por qué? Porque uno de los hijos de Misraín, creo que es, no, de Cam, fue Misraín y fue fútbol. Así se llama el hijo. Bueno, sí, el fútbol viene de Egipto, hermano. El fútbol. Bueno, oramos, mis amados hermanos. Amén. Espero haberme dado